y pienses cómo ha sido tu caminar, cómo ha sido el caminar con el Señor. Si has estado pendiente de su voz, si has estado atento a los deseos que tiene para ti. Y algo también que el Señor me estuvo mostrando es el valor de la cruz. ¿Qué significa para mí la cruz y qué significa para mí la gracia? ¿Puedo entender en la plenitud lo que es la cruz? Lo que significó la cruz para mí y lo que significó la cruz para Él. Porque podemos tener la perspectiva de lo que significa para nosotros, pero lo que significó también para Él. Quiero que hablamos nuestras Biblias en Mateo 18 del 15 al 21. Mateo 18 del 15 al 21 y dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en su boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será atado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. En este pedazo el Señor les está hablando acerca del perdón. Les está instando en cómo es el proceder. Pero en eso de ahí se acerca Pedro. Vamos a ver el versículo 21. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. En este versículo quiero resaltar lo que Pedro estaba pensando. El Señor está hablando acerca del perdón, pero la mente de Pedro no estaba en las 7. Pedro estaba pensando en la 8ª ofensa. O sea, él dice, ¿le voy a perdonarlo hasta 7? O sea, 7 va a ser mi límite, Señor. Porque no entendía el perdón. No había experimentado todavía el perdón. Y cuando no hemos experimentado el perdón de Dios, pues ponemos un límite. Decimos, ok, te perdono, pero ya me lo hiciste una vez. Bueno, ya va la segunda. Y cuando es la tercera o la cuarta, pues explotamos y sacamos todo lo que traemos. Realmente eso es el perdón de Dios. Ese es el perdón que el Señor nos muestra, o el perdón que el Padre ha reflejado en nosotros. Yo creo que no. Yo creo que no. Pedro no estaba pensando en las 7 veces que iba a perdonar. Estaba pensando en la 8ª vez. Porque ya una vez que me perdone 7, entonces en la 8ª va la mía. ¿Y cuántas veces no hemos pensado así? Decir, pues es que se me subió lo Ruedaflores, ¿verdad? O es que se me subió lo Torres, o se me subió lo López, o sea, eso es antes. Ya no estamos viviendo en el antes, en el viejo hombre. Entonces es bien importante que cada día de nuestra vida estemos atentos al Señor, que estemos atentos a lo que Él quiere con nosotros, y la manifestación de su amor y la manifestación de su Espíritu se va a reflejar en nosotros. Vámonos también a Mateo 18, ahí mismo, 18 del 15, perdón, vamos a leer ahora el versículo 23. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes.
Entonces su consiervo, postrándose en los pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Este versículo habla sobre el perdón y sobre cómo tiene que ser el perdón. El perdón no solamente es la decisión, sino tenemos que estar revestidos de la naturaleza del Padre. Si no estamos revestidos de la naturaleza del Padre, en nuestra humanidad no podemos perdonar. Podemos decir: pues sí, te perdono, pero ahí queda en nuestro corazón, ahí queda en ese sentimiento de reproche, de odio, de venganza, no sé, tantas cosas que puede haber ahí. Pero el verdadero perdón implica un cambio de naturaleza, un cambio de proceder, un cambio de pensar, un cambio de actuar. Eso es el perdón. El verdadero perdón no va a provenir de nosotros, tiene que venir siempre de la influencia del Padre en nosotros. Y fue para mí muy, muy importante ver esta parte de que en mis fuerzas yo no puedo perdonar. En mis fuerzas yo no tengo la capacidad de hacer nada. Por eso, como dice en 1 Corintios, vamos a 1 Corintios 1:18. Dice: porque la palabra de la cruz ¿es qué? ¿Es qué? La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La gente afuera no va a entender muchas veces nuestro proceder, porque para ellos es locura. No le han conocido, no le han entendido, no tienen esa relación con el Padre y nos van a ver y van a decir: no, pues este está loco, ¿no? ¿Qué proceder? O sea, le hicieron esto, le hicieron aquello y todavía le perdona, ¿no? Pues es un cabezón, ¿no? Pueden decir muchas cosas, porque para ellos es locura, pero para nosotros es poder. ¿Y por qué es poder? Porque se ve la manifestación de Dios en nosotros. Dios nos da de esa gracia y nos comparte de su espíritu para poder perdonar y para poder actuar de una manera diferente. Vámonos a Juan, capítulo 8. Vamos a leer del 1 en adelante al 11. Dice, ¿sí lo tienen? Ok. Dice: y Jesús fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado a él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Hagamos una pausa ahí. Está Jesús compartiendo y vienen los fariseos y traen una mujer y le dicen: maestro. ¿Ustedes creen que reconocían a Jesús como un maestro? ¿O en qué tono le dijeron maestro? Porque por la manera en cómo se presentan con él, pues yo creo que lo dijeron medio sarcástico, ¿no? Así: a ver, maestro, trajimos esto, trajimos a esta persona. Y si seguimos leyendo más adelante dice, en el acto mismo del adulterio: y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Están haciendo referencia a la ley. ¿Dónde dice esto? Vámonos esto está en Deuteronomio 22:22. Vamos a brincarnos a Deuteronomio. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 22:22. Dice:
Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. ¿A quién presentaron ante Jesús? ¿Y el hombre? Bien, gracias, ¿verdad? ¿Dónde estaba el hombre? Nada más presentaron a la mujer. La ley decía que se tenían que presentar los dos, pero no. ¿Cómo a veces el ser humano, sin la unción del Señor, sin la dirección del Señor, simplemente presenta la ley para condenación? La palabra necesita que tenga ese sazón, ese espíritu de Él, para que en vez de traer consolación, traiga arrepentimiento, que se vea reflejado el amor de Él. Regresémonos otra vez a Juan. ¿En cuál nos quedamos? 8:4. Vamos a otra vez. Dice, y en la ley de Moisés, dice, nos mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Sí? Ellos estaban haciendo referencia a la ley, lo que decía que pues tenían que morir ambos. ¿Tú pues qué dices? La intención de ellos era probar a Jesús. La intención de ellos era tentarle en ver cómo iba a ser su proceder. ¿Y cuántas veces también en nuestra vida se acercan amistades, familiares o gente simplemente y quieren probar cuál es nuestro proceder en ciertas cosas? Y te dice, ¿sabes qué? Y aquí le daban a Jesús le daban aquí la opción. Dice, para poder, inclinándose, dice, nos mandó a apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? ¿La apedreamos o no la apedreamos? Opción A, opción B. ¿Sí? Estaban presentando dos opciones para Jesús. Mas decían eso tentándole y para poder acusarle. Dice, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Jesús estaba escribiendo. ¿Qué escribía? No lo sé. Pero él estaba escribiendo. Y dice, y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo. Vean ahí la insistencia de los fariseos. A ver, Jesús, dinos, pues, ¿qué dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dice, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. En esa escena, ¿quién de todos los que estaban ahí estaba libre de pecado? ¿Quién? ¿Cuántos? ¿Quién? Jesús estaba libre de pecado. Jesús estaba libre de pecado. Ellos no. Pero Jesús sí. Y sin embargo, ¿cuál fue el proceder de Jesús? Veamos qué dice Juan 5:22. Vamos a irnos un poquito más para atrás. Juan 5:22. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. ¿A quién dio el juicio? Al Hijo. ¿Quién podía juzgar en ese momento? Jesús. Jesús podía decir bajo la ley, pues sí. Pero el Espíritu va más allá, la misericordia de Dios va más allá que las simples palabras. La misericordia que el Señor mostró ahí a través del Espíritu del Padre reflejado en Él, fue decirles eso. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y eso llamó a la reflexión de ellos. Dice, ¿en cuál nos quedamos? Vamos a ver, Juan 8:9. Dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedando solo Jesús. Cuando ellos son confrontados, o cuando ellos son confrontados contra su realidad, porque Jesús les muestra una realidad, y les dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. La condición era, si uno está libre de pecado de ustedes, que sea el primero. Los demás pueden seguir, tal vez.
Pero si uno de ustedes es libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. Ellos se confrontaron a su realidad. Se confrontaban a su pecado. No podían, no tenían la entereza, no tenían la autoridad o el poder para hacerlo porque pues, eran igual. Estaban en la misma condición. Nada más que ellos no fueron cachados en el acto, ¿verdad? Pero estaban bajo la misma condición. Dice, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ustedes creen que el Señor no sabía? El Señor sabía que ya no estaban ahí. Pero le hace ver que no hay acusación. Y le dice, ni yo te condeno. Le dijo entonces, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús estaba atento a la voz del Padre ante esa situación. Jesús estaba atento a su voz para saber qué era lo que tenía que decir, cómo proceder. Fue la influencia del Padre y de su Espíritu el que le dijo, ¿sabes qué? Di esto. Y en nuestra vida, cuando vengan situaciones de que o es A o es B, pues el Señor también nos va a mostrar. La gracia de Él, el Espíritu que habitaba en Jesús, es el mismo Espíritu que habita en nosotros. Es el mismo Espíritu. Si estamos atentos a la voz de Dios, Él nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Vayámonos ahora a Mateo 9. Mateo 9, del 1 al 8. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Vamos a hacer una pausa ahí. Jesús está ante una situación donde le traen una persona que no podía caminar, estaba paralítico. No sé hasta qué grado no podía moverse. Pero cuando lo ve Jesús, le dice, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Lo más importante para Jesús de ese hombre es que fuera libre de sus pecados. Sin embargo, dice más adelante, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? Los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Si nos regresamos aquí en la parte donde dice el versículo 6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Entonces, si Jesús tenía potestad para perdonar pecados, entonces ¿para qué la cruz? Si Él tenía potestad para perdonar pecados, la cruz va más allá del perdón de pecados. Lo incluye, sí lo incluye. Pero la cruz lo que hace es restaurarnos a nuestro estado original. La cruz lo que hace es que te reviste de un nuevo hombre. Eres un nuevo hombre a través de esa cruz. Miren, ustedes saben que, bueno, ¿cuántos de aquí saben que tengo unos niñitos bien traviesillos? ¿Sí, verdad? Y yo los amo con todo mi corazón. Pero a veces les perdono la misma cosa todos los días. La misma cosa todos los días. Y hacen lo mismo y me dicen, papá, ya no lo voy a hacer. Papá, ya no.
ayuda, ayuda. Papá, me dicen, papá, ya no me voy a orinar en la noche. Papá, ya no voy a tomar agua para no orinarme en la noche. Papá, ya. Y miren, me han dicho 1000 veces. Y sí, yo los perdono. Son mis hijos. Pero yo no puedo cambiar eso en ellos. Yo no puedo cambiarlo. Yo no puedo hacer que maduren y sean lo suficiente maduros o que transformarlos y decir, ya no se orinan. Yo no puedo. El Señor nos perdona y la cruz incluye el perdón, pero va más allá del perdón. La cruz lo que hace es te restaura a tu estado original, te reviste del nuevo hombre y te hace entender los propósitos del Padre. La cruz es el empiezo, es donde comienza todo nuestro caminar, a través del perdón de pecados y a través de la justificación y a través de entenderlo más y más. Pero no se limita nada más al perdón de nuestros pecados, porque dice que Él tenía potestad de perdonar pecados, ¿o no? Él tenía potestad de perdonar pecados, pero la cruz va más allá de eso. Y como manifestación le dice, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces el hombre se levantó, se fue a casa y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado potestad a los hombres. ¿Cómo es que el ser humano nos dejamos llevar a veces por nuestros sentidos? Y Dios nos los dio. Pero ellos no se maravillaron de que Jesús le perdonó los pecados. Ellos se maravillaron de ver al hombre levantarse. Ellos se maravillaron de eso. Pero la intención de Jesús iba más allá de que se levantara. La intención de Jesús era que esa carga que tenía ese hombre fuera quitada de su vida. Y es por eso que es bien importante estar atento siempre a la voz del Señor. Vámonos a Efesios capítulo 2, desde el versículo 11. ¿Ya lo tenemos? Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con la mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Fíjese, ahí, vamos a dejarle hasta ahí. Aboliendo las enemistades, la ley de los mandamientos. ¿Podía el ser humano cumplir la ley antes de Jesús? ¿Podía? No, ¿verdad? Entonces, ¿para qué estaba la ley? ¿Para qué fue la ley entonces si no la podía cumplir? El Señor nos quería mostrar que en nuestras fuerzas somos incapaces de cumplirla. Nos iba a mostrar lo que está bien, lo que está mal, pero también mostrarnos que sin Él no podemos cumplirla. Sin embargo, hubo uno que sí pudo. ¿Quién es Él? Jesús. Jesús sí pudo cumplir la ley. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Qué hizo a través de la cruz? Reconciliar. Él nos reconcilió, Él fue el que nos buscó y el que nos dijo y el que... Nosotros no hicimos nada. Nosotros no hicimos nada. Todo lo hizo Él.
Él fue el que nos reconcilió consigo mismo. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ya no hay diferencia. Ya no hay diferencia entre judíos y gentiles. Ante el Señor no hay diferencia, somos uno. Somos un solo hombre, somos un nuevo hombre, somos su iglesia. No hay diferencia. Así que no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. ¿Cuántos se sienten familia? A ver, ¿cuántos se sienten familia? Como 3 nada más. Creo que más, ¿verdad? Dice, edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Dice, en que todo el edificio bien coordinado. Imagínense si en este lugar, aquí yo sé que hay muchas personas que son muy buenos para varias cosas, construcción, plomeros, electricistas. ¿Qué pasaría si nos juntamos a todos y los ponemos en un terreno y le decimos, aquí está el terreno? Y luego van a decir, pues ¿qué? Pues ¿qué hacemos, verdad? Tiene que haber un plan original, tiene que haber un diseño. El Señor es el que nos da el diseño, es el que nos da los planos de qué es lo que tenemos que hacer. Y como cuerpo, como unidad, pues a uno nos dice una cosa, a uno dice, ¿sabes qué? Tú haz otra. Y así es como se construye algo, ¿verdad? El plomero, el electricista, el albañil, el maestro, el arquitecto, el ingeniero civil. Cada uno tiene su labor. Pero hay un plan original. El plan original siempre es del Señor. Nosotros somos obreros, somos colaboradores de Él para lo que Él nos inste a hacer. Vámonos a 2 de Corintios, capítulo 5, 5:16. Dice, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Vamos a hacer pausa ahí. A nadie conocemos según la carne. Cuando estamos conscientes y somos uno con el Señor, yo ya no veo o no debemos de ver a Juan, a Pedro, a Víctor, a quien sea, según la carne. ¿Qué será según la carne? Según lo que lo que vemos a simple vista. ¿Sí? Se enojó, es bien enojón. ¿Sí? Ya no lo vemos así. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, debemos de verlo como el Señor lo ve, como un hijo, como alguien que está creciendo en Él, como alguien que está madurando el pensamiento en Él. Entonces ya debemos hacer un lado la manera de ver a las personas como lo hacíamos antes de Cristo, porque antes de Cristo, pues, no hombre, a los que se nos ponían, los hacíamos papilla, ¿verdad? Decíamos, fulano. ¿Sería el proceder de Cristo? Yo creo que no. Y a veces, aún en el Señor, empezamos a acordarnos de la vieja manera de vivir y de repente pensamientos empiezan a venir a nosotros y decir, hoy no. Pero dice la palabra que tenemos que sujetar todos los pensamientos a la obediencia a Cristo. Tenemos que decir, ¿sabes qué? Si viene este pensamiento, no. Yo lo tengo que bloquear. El Señor no lo va a bloquear de mi cabeza. Yo soy el que va a decir, ¿sabes qué, Señor? Este pensamiento lo pongo ante ti, lo desecho. Ok, ¿en cuál me quedé? 16. Okay. Gracias a Carlos que está siempre atento. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas, ¿cuántas? No escuché, ¿cuántas? Todas son hechas nuevas. Dice, ¿y esto proviene de quién? De Dios. ¿Proviene de nosotros? ¿De nuestra capacidad? ¿De nuestro intelecto? Porque a veces nos creemos muy intelectuales, ¿no? Muy sabios o muy inteligentes. ¿Saben que no? La verdadera sabiduría es estar atento al Señor, escucharlo a Él. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio un ministerio. ¿Cuál ministerio nos dio? ¿Cuál? Y no se han preguntado a veces por qué mucha gente dice, ay, ¿cuál ministerio me dio el Señor? Ay, no me ha dicho el Señor en qué ministerio voy a servir. Aquí te dice cuál ministerio te dio y nos lo dio a cada uno de nosotros. Nos dio el ministerio de la reconciliación. No solamente nos perdonó, no solamente nos hizo una nueva criatura, no solamente nos reconcilió, sino ahora nos has dado la autoridad para ser portador de esa reconciliación. Somos portadores de Él. Ahora tú y yo podemos llevar a esas personas esa reconciliación. Y no porque seamos capaces, sino porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y nos ha dado ese privilegio. Como dice también la palabra que somos embajadores. ¿A quién representa el embajador? ¿A quién representa? Al presidente o al rey o a la mera autoridad, ¿verdad? Nos ha hecho embajadores, representamos al Padre, representamos esa autoridad, representamos a Él. Sintámonos privilegiados de poder representar al Padre, de poder ser portadores de esa reconciliación, de ese ministerio. Y todos los que ven aquí, los que servimos aquí en algo, lo hacemos porque el Señor ha sido tan bueno y es tan bueno con cada uno de nosotros que lo hacemos por gratitud a Él. No es una obligación, no es una carga, o no debe de serla, digo. Si a veces la sentimos así, pues reflexionemos, ¿no? ¿Que sí implica un esfuerzo? Pues sí implica un esfuerzo, levantarse temprano y atender niños, tratar de llegar lo antes posible, a veces llegar tarde, digo, pero implica un esfuerzo. Pero es un privilegio también. Y como mencionaba Gilberto la semana pasada, es una responsabilidad. Es una responsabilidad. Pero todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Padre. Para provocar una sonrisa en el Padre. Para que Él nos vea y diga, tengo de mi hijo contentamiento. Yo no podía entender eso. Me lo imaginaba, pero hasta que el Señor me ha dado el privilegio de experimentar la paternidad, me regocijo cuando mis hijos son obedientes. Me da gusto. Cuando les digo, Paulo, Polet, hagan esto. A Regina no puedo todavía, pero ya le diré. Pero cuando Paulo o Polet me hacen caso, uno se siente bonito, ¿o no? Los que son padres sienten bonito cuando sus hijos son obedientes. Yo que sí, ¿verdad? Y es lo mismo con el Señor. Cuando somos obedientes a Él y a su palabra, pues el Señor dice, mi hijo, ahí la lleva. Pero cuando no, ¿qué pasa cuando no? Hay disciplina, ¿verdad? Porque si no nos amara, no nos disciplinara. Yo disciplino a mis hijos, a veces les doy con la vara. Unos días más que otros. Pero lo hago en amor. No lo hago con el afán de lastimarlos físicamente ni emocionalmente. Lo hago con el afán de enseñarles disciplina. Es necesario. Eso instruye la palabra. No es un invento mío. Sin embargo, a veces viene la ideología del mundo y nos dice, no, ¿cómo? Es violencia.
violencia doméstica, abuso de autoridad, y empiezan con la ideología. La palabra es clara. Nuestra fuente de conocimiento debe ser siempre la palabra, el Espíritu de la palabra. Entonces nos ha dado el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. Vámonos a Efesios 4, 17. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿El entendimiento qué? Entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido con él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Qué es despojar? ¿Qué es quitar? Quítate. ¿Lo va a hacer él por mí? ¿Quién lo va a hacer? Yo lo tengo que hacer. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Y qué? Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. La vestimenta del nuevo hombre, cuando tú naciste de nuevo, tú eres un ser espiritual habilitado por completo. Pero cada día tienes que revestirte en tu mente de ese nuevo hombre. Ese nuevo hombre es el que tiene que influenciar en tus pensamientos, en tu actuar, a través del Espíritu que habita en ti. Pero implica de ti que estés atento a la voz de Dios. Implica tu atención, implica tu determinación. Revestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esa es nuestra manera de vivir. La nueva manera de vivir implica estar revestidos de ese nuevo hombre. Vámonos a Hebreos 10, 19. ¿Ya lo tienen? Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dice: mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dice: mantengámonos firme. Mantengámonos firme. El mantenerse firme implica nuestra voluntad, implica nuestra decisión, implica que nuestros oídos estén atentos siempre a la voz de Dios. Y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y las buenas obras. Dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿No dejando de qué? De congregarnos. ¿Por qué será importante congregarnos? Dice la palabra que somos un cuerpo, ¿verdad? Que somos el cuerpo de Él, somos su iglesia. Hace alrededor de 2 años, para los que no saben, practico ciclismo, me gusta el ciclismo. Y un grupito de amigos, pues íbamos pues cada sábado, cada 15 días o cada vez que podíamos a andar en Y uno de ellos le dicen Tiburón, es
es un amigo mío. Mide como 1.90, pesaba como 130, 140 kilos. Y un día él fue a hacer hiking con su familia y otros amigos también, y traían un instructor, o sea, un guía que los llevaba. Entonces, como iban muy lentos por ese camino, él decidió tomar otro camino. Dijo, ¿saben qué? Ya voy muy lento, mejor subo rápido y los espero arriba. Y tomó otro camino. Y cuando empieza a avanzar y empieza a subir, se encuentra con una roca y empieza a escalar la roca. Y empieza a escalarla. Sube alrededor de 4 o 5 metros y casi para llegar a la parte de arriba de esa roca, sus fuerzas, sus manos no podían resistirlo por su peso, es muy grande, no tenía la fuerza suficiente. Se suelta, se resbala, cae alrededor de 4 o 5 metros, se fractura las 2 rodillas, los tobillos, está en la sierra entre Ensenada y Tecate, no hay acceso de cómo sacarlo, pasa ahí la noche, al siguiente día en la mañana llega un helicóptero por él, no lo pueden subir, después viene un helicóptero de la Marina como con 15 rescatistas, y así es como lo sacan de ahí. Hago mención a esto por lo siguiente: después de eso, él estuvo alrededor de 1 mes y medio en terapia intensiva en un hospital, y le dicen los doctores, ¿sabes qué? Tu condición es tan grave que si no amputamos tu pierna, puede venir un coágulo o algo a tu cerebro. No sé si eso es lo que pasa, doctor. Bueno, ya me confirmaron que sí. Y esa es la recomendación que le dan. Entonces él decide, ¿sabes qué? Pues si es necesario, pues hay que cortarla. Y decide que le amputen la pierna. Y una vez que le amputaron, él no pensó lo difícil que fuera a ser su vida nuevamente sin esa parte. Es lo mismo en el cuerpo de Cristo. Todos somos necesarios, todos somos indispensables. No puede haber un amputado porque el cuerpo no funciona igual. El cuerpo no funciona igual. Si tú no eres parte de ese cuerpo, el cuerpo necesita la unidad. Necesitamos todas nuestras partes de nuestro cuerpo, todas. Aún la más insignificante la necesitamos. Cuando pensamos que algo no tiene valor de nuestro cuerpo y nos pasa algo en esa parte, nos damos cuenta, ¿verdad?, de lo importante que es ese miembro de nuestro cuerpo. Así necesitamos ser uno. Uno entre nosotros y uno con Él. Vámonos a Gálatas 6:14. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pero lejos esté de mí glorificarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo es crucificado a mí y yo al mundo. La ideología del mundo ya no va a tener influencia en mí, ni yo voy a ser parte de esa ideología del mundo, porque ahora he sido revestido de Él. Ahora ya soy uno con Él. Así que el mundo ya no tiene influencia en mí. Me es crucificado a mí y yo al mundo. Vámonos a Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Dice, haya pues en vosotros, ¿lo tienen? ¿Sí? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús no tenía necesidad
Jesús se despojó, siendo el creador de todas las cosas, siendo el más poderoso, el soberano, el creador. Él decidió despojarse. Él decidió arrancarse de sí su divinidad, decir, divinidad, la quito de mí, la quito, la arrebato de mí, y lo que lo hago por amor, porque es necesario, porque me es necesario pagar el precio. En él no hubo ese ego. ¿Qué es el ego? El ego es el yo. El buscar primeramente lo que es bueno para mí, lo que yo creo que es mejor, y ponerlo por prioridad a las demás cosas. En él no hubo ego. Él pudo haber dicho, pues yo soy Dios, despojarme de mi divinidad, pero él no lo hizo. Él nos dio un ejemplo. ¿Qué pasa cuando nos dejamos llevar por lo sensorial, por el ego, por el yo? Vámonos a Isaías capítulo 14, versículo 13. Isaías capítulo 14, versículo 13. Dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Seré semejante al Altísimo. Fíjese, el Señor dice que no había uno como Lucifer. No había un ángel con tanta hermosura. ¿Esa hermosura le pertenecía a él? ¿O era el reflejo de Dios? Era el reflejo de Dios, pero él pensó que le pertenecía. Y cuando se ve hermoso, el ego llega a su vida. Llegó a la vida de Satanás, siendo que él veía al Padre. ¿Él le conocía? Sí. Él veía al Padre todos los días. A Jesús, al Espíritu Santo, él. Pero dejó de estar atento también. Permitió que el ego y el yo llegara a él y lo hizo pecar. Quiso ser como Dios. Cuando dejamos que eso suceda, nada bueno va a pasar en nuestra vida. Vámonos a Génesis, capítulo 3, versículo 1. Versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis del árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué motivó al ser humano? No es exclusivo de la mujer. Mujer y hombre, los dos estaban ahí. ¿Qué los motivó? Ser igual a Dios, el ego, el decir yo. Reflexionemos en eso. Reflexionemos en si hemos permitido que lo sensorial, que el ego, que el yo sea el que nos mueva, el que nos dirija, y no el espíritu de él. Dice Lucas, vámonos a Lucas, capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esa es la clave. Tome su cruz cada día. Que tu ego, que lo que tú quieres, que no está alineado a la voz del Señor, ve y clávalo en esa cruz cada día. Y que el Señor te guíe siempre en qué es lo que tienes que hacer. Reflexiona en cómo ha sido tu caminar. Fue lo que les dije al inicio de esta plática, que el Señor me hizo primeramente pensar a mí. ¿Cómo ha sido mi caminar? Pero también te dice en Gálatas 2:20 dice, mas con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo. Ya no vivo yo, vive el Señor en mí. Reflexionemos en esto y quiero que cerremos nuestros ojos, más que nada para que nada nos distraiga. Que cierres tus ojos y reflexiones cómo ha sido tu caminar. Si has dejado que el ego bloquee tu sentido y tu oído espiritual a Él. El Señor ya hizo todo por ti. El Señor murió en esa cruz para perdón de pecados, para restaurar tu estado al estado original, para hacerte un nuevo hombre, una nueva criatura. Te reconcilió a sí mismo con Él, te dio vida, una vida eterna que empieza desde el día de hoy. No empieza el día que te mueres, empieza el día de hoy. De ti depende estar atento a su voz, de ti depende el escuchar su palabra, escuchar el llamado que Dios tiene para ti. Porque hay muchos distractores, muchas cosas a nuestro alrededor pueden robar nuestra atención de Él. Pero lo verdadero, lo puro, lo recto, proviene de Él. Que sea esa nuestra motivación, que sea esa nuestra manera de pensar, que renovemos cada día nuestra mente y estemos atentos al Espíritu de Él para que nos ayude a cambiar esa manera de pensar. Eso depende de nosotros, depende de ti y depende de mí.